verdad, por esta invitación a mi alma mater nuevamente. Efectivamente, como me han presentado, yo soy Víctor Juan Vera Ponce, he visto varios nombres conocidos, muchas gracias por su asistencia, y espero que esta presentación realmente les guste, les haga conocer los panoramas de lo que es la obesidad, el sobrepeso y cómo bajar de peso también, que es un tema que se ha hablado mucho, sobre todo por un tema actual también, que es la pandemia, ¿no? Porque se ha hablado bastante de los grupos de riesgo, entre ellos la gente obesa, diabética, etc. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ok? A ver, recuerden que solamente en el mundo existen dos cosas cuando uno va a hablar de ciencia: la ciencia y la opinión. La primera engendra conocimiento, mientras que la segunda, la opinión, lleva muchas veces a la ignorancia. Entonces, cuando uno crea un nuevo tratamiento, un nuevo enfoque diagnóstico, debemos confirmar mediante la ciencia si funciona o no, y no por opiniones personales. Lo curioso de la ciencia es que se sigue investigando y favorece sus propias críticas en que se haya o no cometido un error. Eso quiere decir que siempre está en constante cambio. ¿Qué pasa con el área de la nutrición? El área de la nutrición ha sido algo que ha sido muy estudiado, pero al mismo tiempo las decisiones que se han tomado en base a nutrición, como vamos a ver, no han sido siempre esclarecidas. Han sido evidencia o ha sido información que se ha manejado y que sepa realmente de dónde viene. Y eso es algo que tenemos que nosotros como profesionales de salud tomar en cuenta. Si nosotros estamos, estudiantes de medicina, médicos, vamos a hablar frente a un paciente y el paciente nos va a preguntar clásicamente: doctor, ¿qué puedo comer? O doctor, ¿qué puedo hacer con respecto a mi nutrición? Decirle simplemente cosas clásicas como coma más verduras, más vegetales, haga más ejercicios, realmente no es aplicar evidencia o aplicar ciencia en esa fase. Mejor es no hacerlo. Y eso es algo que también nosotros como profesionales tenemos que entender, ¿ok? Nosotros somos una élite, que nosotros tenemos que encargarnos de una manera bastante multidisciplinaria en el paciente. Y es algo que quiero que recuerden. Entonces, vamos a enfocarnos respecto a la obesidad, al sobrepeso y la obesidad, que es lo que a muchos nos preocupa. ¿Qué se ha hecho hasta el día de hoy con respecto a la obesidad? Bueno, como pueden ver, cuando ustedes buscan en internet, ven en las noticias, van a ver que existen un montón de formas de cómo poder bajar de peso. O sea, dice, ¿cómo bajar de peso? O ¿cómo vivir mejor? Ahí tienen, bueno, en inglés, ahí tienen todas las maneras de cómo nos han dicho que es efectivo bajar de peso. Por ejemplo, comer más veces al día, comer un gran desayuno, comer poca grasa, comer más fibra, incluso podemos ir más abajo, comida orgánica, cuenta tus carbohidratos, incrementa el ejercicio, haz más cardio, más ejercicio aeróbico anaeróbico, y todas esas noticias nos han llegado a la cabeza. Y realmente nosotros nos preguntamos, ¿esto es cierto? ¿Es efectivo? Entonces, si hay tantas políticas en salud que se basan justamente en lo que vemos acá, ¿cómo está yendo la obesidad en el mundo? Y nos damos con una decepcionante noticia. La prevalencia en obesidad sigue en aumento. Si bien he puesto una imagen de los Estados Unidos, que es lo clásico, porque ahí es donde las políticas en nutrición han nacido ahí y se han ido por todos lados llegando al Perú, en el Perú no es ajeno a lo que vemos acá. Recuerden que, por si acaso, si algunos han olvidado, obesidad es cuando tienen un IMC mayor a 30. Eso es lo clásico. Hay otras maneras, pero es lo clásico. Entonces, hemos visto que está en aumento. A pesar de todas las políticas en salud que se ha puesto en base a nutrición con las recomendaciones que hemos dado con anterioridad, que les he mostrado con anterioridad, podemos ver que la obesidad está en aumento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen de los pacientes y dicen, doctor, no bajo de peso, o nutricionista, no bajo de peso? ¿Qué dicen los profesionales al respecto? Y ustedes lo deben haber escuchado clásicamente, no creo que no. La gente es floja, la tecnología es la culpable de todo, estamos más frente al celular y la laptop, y la gente solo sabe comer y comer. Por lo tanto, el culpable es uno. Nosotros somos débiles. A pesar que el profesional ha utilizado toda la evidencia, dice, disponible en las manos que tiene, y le dice al paciente, no, usted tiene que moverse más y tiene que comer menos. Eso es lo clásico, ¿o no? Eso es lo clásico que el médico dice. Entonces, y no solo el médico, también hasta el nutricionista muchas veces también dice lo mismo. Nos hacen dietas, nos hacen calorías, nos hacen un menú muy exigente,
Y la persona finalmente termina quizá bajando de peso un comienzo y después lo recupera, después abandona la dieta y dice el culpable eres tú, pobre paciente, porque simplemente no seguiste con mis consejos. Yo hice todo lo que podía hacer y tú no hiciste mi caso. Ah, ok, solucionado. Entonces, ¿el problema es que la humanidad está cada vez peor? ¿Ese es el problema? La verdad es que no lo es. Y eso es algo que quiero que se lleve en un primer punto. Si nosotros estamos basándonos a esos reglamentos que clásicamente se han dicho desde los años 80, estamos equivocados. Entonces, acompáñame a ver esta triste historia de cómo la ignorancia frente a la evidencia en nutrición no ha sido utilizada. Ahora, primer punto, la epidemiología, curso que a muchos no nos ha gustado, ¿no? Y otros sí. Entonces, cuando la epidemiología se entiende mal. A ver, primer punto, ¿qué pasó durante los años 80? Así rapidito. Durante los años 80, y a medida del 90 y que a medida que fue avanzando los años hasta llegar a los 80, se vio que la mortalidad por enfermedad infecciosa, por ejemplo, había bajado considerablemente. ¿Por qué? Obviamente gracias a los antibióticos, gracias a esta tecnología que iba avanzando, el paciente vivía más. Entonces, si se dan cuenta viendo esta imagen, al disminuir este cuadrito negro que ven acá, no sé si pueden ver mi puntero, pero si no lo ven me refiero al cuadrito, al más oscuro que está abajo, este de acá en 1990 casi fue nulo. La mortalidad por enfermedades infecciosas casi fue nula gracias a los antibióticos. ¿Y qué pasó? Aparentemente, al bajar esto, empezaron la gente a morir de enfermedades cardiovasculares. Infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, ACV me refiero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dijeron? No puede ser, la gente se está muriendo de enfermedades cardiovasculares y de obesidad. Así dijeron de frente. La gente algo pasa. Y fue cierto, hay una pandemia, dijeron en los años 80, hay una pandemia de obesidad. Es cierto. Si uno ve estos gráficos y la epidemiología lo entiende mal, va a llegar a esa conclusión. ¿Qué pasó realmente? Lo que pasó fue que al bajar las enfermedades infecciosas, la gente vivía más. Y un grupo de ellos, llegaba a una suficiente edad de poder morirse de un infarto. Crudamente hablando, era así. No, era algo que se esperaba y algo que había. Por lo tanto, en esos momentos no había que decir, por el momento, hay una epidemia, hay que hacer un cambio radical, porque las cosas en base a nutrición no están funcionando, la gente se está muriendo más. ¿Se dan cuenta? ¿Había que hacer un cambio? Todavía no, porque nuevamente no había una epidemia de obesidad en esos momentos. Entonces, si bien había un cruce, había una evolución desde los años 90 en base a la nutrición, querían hacer un cambio radical en los años 80 debido a este gráfico. Y eso es algo que quiero que se lleve. Cabe error. Entonces, aquí aparece Ángel Case. En resumen, Ángel Case fue un investigador que seleccionó, y ojo con eso que les estoy diciendo, seleccionó a dedo 7 países alrededor de la cuenca mediterránea, Europa. Seleccionó a 7 países y observó cómo es su manera de vivir. Primer error, epidemiología. Y así les gusta o no, le van a preguntar en el ENAN, así que tienen que saber. Primer error, no puedes seleccionar tú porque quieres al azar y a dedo. Entonces, eso fue un primer error. Segundo error, él solo quiso ver por qué vivían más. Y como vio a estos países que ven ahí los países incluidos, todo esto, junto con Japón y Estados Unidos, llegó a una conclusión. ¿Saben qué pasa? La gente que vive ahí tiene un estilo de vida diferente, lo llamó mediterráneo, un estilo de vida mediterráneo, tiene una dieta, como pueden ver ahí, rica en alimentos frescos, vegetales, baja en grasas. Así dijo, baja en grasas. Él ni siquiera se tomó la molestia de estar exactamente ver qué tipo de grasa. Y a dedo, él seleccionó que ellos consumen menos grasa saturada. Eso dijo Ángel Case, dijo, ellos consumen menos grasa saturada, a diferencia de los Estados Unidos, y por lo tanto ellos están viviendo más. Hubo un estudio realmente ahí con una buena indicación de cómo poder ir contra los sesgos, hacer un buen seguimiento. No, es un buen estudio para ver estilos de vida, pero no un estudio para poder ver mortalidad, y menos con solo observar sacar una conclusión de causalidad. Alguien me dice, ¿qué estás hablando? Causalidad, me quiere decir causa-efecto.
Era un buen inicio, pero no era para ser determinante de algo. Entonces, ¿qué pasó? Ángel Case se sacó su estudio. ¡Wow! Todo el mundo dijo. ¿Y qué pasó en los años 80? Estados Unidos, muy asustado por su mortalidad, entonces, que habían dicho, ¿no? Porque ya les mostré, muy asustado por la mortalidad, dijo, tenemos que encontrar un culpable. Entonces, ¿invitaron a un científico al Senado de los Estados Unidos? No. ¿Invitaron a un nutricionista? No. ¿Invitaron a un médico? No. No invitaron a nadie. Simplemente, literalmente, el Congreso se encerró ahí durante varios días y por unanimidad, por el Senado, dijeron, las grasas son las culpables. Así, ¿ah? ¿Por qué? Porque por ahí escuché que Ángel Case dijo que la grasa es saturada. Entonces, las grasas son las culpables. Porque las grasas elevan el colesterol produce placa-ateroma, la placa-ateroma produce un infarto, genial, ya encontramos todo. Ya. Entonces, esa es la solución. Y las culpables son las grasas. Y si hacemos una pirámide nutricional entonces para la gente necesita culturizarse. Entonces, vamos a hacer una pirámide nutricional. Esta pirámide que ven aquí no es una pirámide nueva, es una pirámide que viene de los 80, creado por políticos, no es creado por científicos. Ojo. Y esta es la que nos han tenido desde la primaria. Incluso aún se pueden ver en varios folletos. Si pueden ver acá, obviamente dicen que los dulces se deben comer menos, ¿no? En la punta, ¿no? Mientras que lo que hay que comer más son las pastas, el pan, carbohidrato puro. Incluso dice 4 a 5 raciones al día. Todavía. Fruta también, pero no, principalmente lo que está abajo. Es importante considerar y decirles que hubo mucha mano de la industria del cereal acá. Entonces, con eso ya, ¿le creerían a esta pirámide? No. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tenemos nuestra pirámide, las grasas no debemos consumirlas porque son malas, ¿ya? Hay estudios que, según decían ellos, lo avalan, y evaluamos resultados. ¿Su pirámide en qué año comenzó? En el año 80. Y esa pirámide hasta ahora la hemos seguido, ¿ah? Dudo que alguien no haya visto esa pirámide por ahí como póster en los colegios, en la primaria, en las loncheras. Y miren cómo está la obesidad. Subiendo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ya pues, ya cumplimos con la pirámide. ¿Qué pasó con la población? Y ahora alguien me puede preguntar, ¿pero la población hizo caso? Sí, muchachos, la población hizo caso. La población empezó a disminuir su consumo de grasas en la dieta y aumentó el consumo de carbohidratos como decía la pirámide. O sea que la gente no era desobediente. La gente no quería morir. Entonces la gente obedeció. Pero los índices de obesidad seguían subiendo. ¿Y qué pasó? Entonces aquí es donde entramos a lo que yo llamo el juego de los 7 errores. 7 errores grandes que debido a una mala praxis de vida, a una mala praxis, así se puede llamar, en base a la nutrición, estamos donde estamos. Primer error, las calorías son esenciales. A ver, ¿quién no ha visto, quién no se ha ido a un centro comercial y ha querido comprar un producto, ¿no? Todo ahí en su latita, todo ahí en su... ve la etiqueta y cuenta las calorías. Todavía dice, no, esto tiene muchas calorías, no debo comerlo. ¿En qué se basa el chiste de las calorías? Las calorías se basan a que, ¿qué te han dicho? Tú tienes que consumir menos calorías y hacer ejercicios para gastar más calorías. Entonces, calorías que entran menos calorías que salen es la grasa. Eso es lo que han dicho. Una caloría es una caloría. Y si yo me como una caloría de algo, tengo que quemar esa caloría. ¿Y cómo lo quemo? Bueno, si yo disminuyo lo que como, estoy disminuyendo la ingesta de calorías. Y si yo hago ejercicio, quemo las calorías que me sobran adentro. En forma de grasa han dicho, ¿no es cierto? Lo clásico. Ok, eso es lo que siempre se ha dicho. ¿Qué pasa acá? ¿Qué error se cometió acá? ¿Por qué digo que es un problema el tema de las calorías? Se hizo un estudio muy, muy, muy bueno, ¿ya? Con un ensayo clínico aleatorizado, en un seguimiento a 7 años en mujeres, una muestra muy grande, más de 5.000 mujeres, y como pueden ver en la gráfica, ¿qué se evaluó? Se formó 5 grupos, y en estos 5 grupos
se les dio un tipo de indicación. Tú me vas a comer tanto de calorías, 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 en base a caloría pura, ¿no es cierto? Les estoy hablando, chicos, de cuánto carbohidrato, líquido, proteína, no, solo les estoy hablando de calorías. No importa lo que tenga, lo que importa son las calorías. Ok, está bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué esperarías tú por lógica? Si como menos calorías, de peso voy a bajar. ¿Qué tomaron como sorpresa acá? Que el grupo que consumía más calorías, que incluso el grupo que consumía más calorías, el peso casi no se distinguía del resto. Incluso este estudio, si se dan cuenta un poco, si son minuciosos con las barras, se dan cuenta que el peso era un poquito más que el resto. Entonces, ¿qué pasó acá? Fue un estudio que se consideró un fracaso respecto a los resultados. El estudio fue bien hecho, pero ellos esperaban encontrar algo distinto a lo que encontraron. ¿Qué esperaban encontrar? Me comes menos, porque como el grupo 1, ¿no? El grupo 1 me está comiendo menos calorías, por lo tanto el peso va a ser mucho menor frente al grupo 5, que me está comiendo una gran cantidad de calorías, pero el peso tendría que haber sido mucho mayor. Entonces, esto fue lo que se encontró, lo cual no fue nada positivo para los que hicieron el estudio. ¿Qué pasó acá? ¿Qué problema existe? Primero, es que nosotros tenemos que entender que una caloría no es una caloría. O sea, no podemos igualar una caloría de una hamburguesa de McDonald's con una caloría de un brócoli. Y eso es algo primero que tienen que entender. Y alguien me dice, pero pues bueno, uno me puede decir por lógica, bueno, claro, porque la comida de McDonald's es chatarra y el brócoli no. Pero ¿hay algo más a fondo de solamente eso? Sí. ¿Y cuál es? La respuesta hormonal frente a estas calorías, frente a este alimento, mejor dicho, a este alimento. Cuando uno consume un brócoli, la respuesta hormonal, principalmente la respuesta de hormonas de saciedad, y en ella la leptina, la grelina, la insulina, es muy baja. Mientras que si uno come una caloría de un alimento muy procesado como una hamburguesa, la respuesta hormonal va a ser abismal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el cuerpo, en el hipotálamo, un termostato de peso. Eso quiere decir que tenemos nosotros ya un peso natural, supuestamente que nosotros tenemos ya. Es un peso que está ahí, así como la temperatura. Nosotros siempre, el cuerpo siempre va a tratar de tener un estándar, que es 37 grados, ¿no? Clásicamente, la fisiología. El peso es igual. El peso de nosotros ya está registrado. Ok, quiero que se acuerden de eso. Está registrado el peso. Por lo tanto, siempre va a haber un termostato ahí que lo maneje. Digamos que la persona tiene como termostato 90 kilos. Primeramente, la persona lo que va a hacer, o el cuerpo lo que va a hacer, es siempre mantenerse en los 90 kilos. Ahora, ¿cómo llegó a tener el termostato de los 90 kilos? Ya eso lo vamos a discutir luego. Pero quiero que se lleven ese recuerdo. Entonces, ¿para qué les explico? Y no quiero confundirlos tanto con esto. Porque, ¿qué pasa si ustedes me dicen, bueno, ya saben qué? Pura caloría, comeré menos. Hoy día sí empiezo la dieta. Lo que dicen, ¿no? Hoy día sí la empiezo y voy a comer menos. Si yo como menos, el cuerpo, ¿qué va a empezar a sentir? Bueno, cierto, me está ingiriendo menos calorías, me está ingiriendo menos. Por lógica uno dice, es cierto que podría ir bajando de peso. Pero ¿qué va a hacer el termostato? ¿Lo va a permitir? No lo va a permitir. No lo va a permitir. Si uno solamente se dirige a ese punto, esos 90 kilos no se quieren mover. Entonces, ¿qué va a sentir la persona? Primero, va a sentir hambre. Ojo, al bajar el consumo, al querer comer menos por voluntad, dice, no, yo sí puedo, va a empezar a sentir hambre. Y la persona va a empezar a querer comer y va a estar con ansiedad. Primer punto, ansiedad por querer comer. ¿Y eso es algo de falta de voluntad? No, el cuerpo es algo que no se puede controlar porque el termostato quiere subir. Ahora, la persona es terca, dice, no como nada. No quiero comer mucho menos. Entonces, el cuerpo es vivo. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo reduce la tasa metabólica basal. ¿Qué quiere decir la tasa metabólica basal? ¿Cuánto quemo? ¿Cuánto quemo al día naturalmente? Ay, qué gracioso. Si yo dejo de comer, o sea, reduzco calorías solo por reducir, me da más hambre y reduzco la tasa metabólica basal y mi cuerpo ya no quema.
O sea, ya no es voluntario. Por más que quiera hacer lo que quiera hacer, mi cuerpo va a dejar de quemar. ¿Por qué? Porque no quiere mover ese termostato corporal, ese termostato de peso. Por lo tanto, las dietas en base solo a calorías son un fracaso. Por esta razón. Entonces, primer punto, las calorías no son calorías. O sea, uno solamente si quiere basar su dieta en calorías, ¿y cómo reduces calorías? Comiendo generalmente menos. Es lo que haces, comiendo menos. ¿Y qué pasa? No vas a bajar, al comienzo podrás bajar de peso, pero el termostato corporal va a ser tan terco que va a decir a la buena o a la mala. Como aumento la sensación de hambre y reduzco la tasa metabólica basal. Y la persona, y muchas personas que han reducido sus calorías al algún comienzo, han visto éxitos en su dieta. Muchos han dicho, oh sí, bajé de peso. Y al mes, aparte de ya no querer seguir con la dieta porque ya de por sí tenía hambre, muchos empezaron a subir de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo no permitió que bajara de peso. Eso es algo corporal, no es algo de voluntad. Error número 2, y aquí sí algunos se van a sorprender. Los ejercicios sirven para bajar de peso. A ver, ojo, estoy hablando de bajar de peso, no estoy hablando de otra cosa. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué decías? Bueno, ¿sabes qué? Para tú que me bajes de peso, tienes que hacer harto ejercicio. ¿Y qué es lo clásico que dicen algunas guías? 30 minutos al día. Hasta ahora no sé de dónde sacan esos 30 minutos como punto de corte, pero ahí está. Tienes que moverte, incluso algunos médicos, ¿no? Profesionales de salud, o otras profesiones, mejor los médicos, 10 minutos entrecortados, ¿no? La idea es que te muevas. ¿Qué se vio? Se vio que se ha gastado millones y millones en políticas en salud en base a ejercicio, propagandas, educación física, en escuelas, etc. ¿Y cuál es uno de los países que más ha invertido en educación física o en ejercicio, actividad física? Estados Unidos, Inglaterra. Mientras que menos países como Holanda, Finlandia han invertido menos. ¿Y dónde hay más obesidad? En los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Dónde hay menos obesidad? En Japón, en Holanda, en Finlandia. Este cuadro es para que vean exactamente cuál es la diferencia entre donde hay más ejercicios, y uno esperaría que donde se hacen más ejercicios haya menos obesidad. Pero no está sucediendo eso. ¿Qué pasa? Se hizo otro estudio, también muy famoso, en donde se hizo vamos a hacer una diferencia. A ti solo te vamos a dar nutrición y a ti nutrición más ejercicios. Dos grupos. Ustedes saben, un ensayo clínico utilizado controlado, ¿no? Entonces a un grupo de mujeres vamos a hacer ejercicios y dieta. Y a ti solamente dieta, para ver lo poderoso que es la actividad física. Para bajar de peso, nuevamente. ¿Qué encontraron? Encontraron que a medida que pasó el tiempo, es cierto, la gente que hizo ejercicios bajó un poquito más, bajó solo 1 o 2 kilos. Alguien me va a decir, o alguien puede decir, pero este resultado fue estadísticamente significativo, un p-valor menor a 0.05. Ok, ¿qué es un kilo? Ya, hubo diferencias, sí, pero ¿qué es un kilo? Para lo que uno, y ojo, estos ejercicios fueron unos ejercicios, no fueron ejercicios simples, fueron ejercicios fuertes, anaeróbicos, aeróbicos. Uno esperaría encontrar pues una diferencia radical, ¿no? Hasta de 10 kilos, porque, ojo, el estudio no lo señala bien en sus conclusiones, pero ahí decía en introducción que ellos esperarían incluso una disminución hasta de 15 kilos de diferencia. 15 kilos, solo por hacer ejercicio. Pero se llevaron una terrible decepción, con solo una diferencia de 1 kilo. 1 a máximo 2 kilos si quieren. Alguien me puede decir, entonces, ¿qué rayo está pasando aquí? He vivido engañado toda mi vida, entonces ya, listo, me está diciendo esta conferencia de que no debo hacer ejercicios, o da igual que haga ejercicios. Ahora sí me tiro todo el día en mi cama con mi celular y mi laptop. No quiere decir eso. Yo estoy hablando netamente de lo que es bajar de peso y combatirle el sobrepeso y la obesidad. Ahora, ¿cuál es la explicación? Tiene que haber una explicación acá, ¿no? Es cierto, hay una explicación. ¿Y cuál es la explicación? A ver, se hizo un estudio en niños, en un colegio, y se le hizo a un grupo de niños, igual que en el de mujeres, hacer actividad física. Y al otro grupo de niños, hagan lo que quieran. ¿Qué se dio? Los resultados por si acaso fueron iguales. No hubo diferencias muy grandes entre hacer ejercicio y no hacer. ¿Qué se encontró en estos niños? Que los niños que hacían actividad física sobrecargada en el colegio iban a sus casas y se ponían a hacer otras cosas. Mientras que los niños que no hacían actividad física en el colegio, se iban a sus casas y luego salían con sus papás al parque a hacer actividad física. Eso quiere decir
que uno puede compensar el hecho de no hacer actividad física, hacerlo, o sea, lo que uno hace como actividad física en un lugar, lo puede reemplazar en otro momento y hacerlo en otro. Deja de hacer una cosa por hacer actividad física. Y eso es algo natural en el cuerpo. Por esa razón, para empezar, es que no había diferencia entre la actividad física, porque esa actividad se reemplaza por otra. Es un primer punto. Otra cosa, la tasa metabólica basal. Si el cuerpo si una persona está sentada todo el día, su tasa metabólica basal va a disminuir. Por lo tanto, o incluso puede aumentar, depende. Imagínate que tu termostato nuevamente es 90 kilos. Comes, pero, ojo, comes, y podrías querer aumentar de peso. Pero, ¿qué sucede con el termostato? El termostato va a aumentar tu tasa metabólica basal para llegar nuevamente a esos 90. Eso quiere decir que vas a quemar más en reposo. El sedentario podría quemar más en reposo dependiendo de su termostato. Eso es hablando desde el punto de vista fisiológico. Ahora, para no confundirlos, porque aquí podría confundirlos a muchos, hay otra cosa clara. El ejercicio es útil, es bueno, te va a hacer vivir mucho más. Ojo, el ejercicio tiene muchas buenas cosas. Aumenta la sensibilidad a la insulina, te hace sentir más vigoroso, te hace moverte más, y podrías llegar tranquilamente, porque hay estudios que están haciendo en longevo, podrías llegar tranquilamente a moverte mucho a los 80 años y no llegar a moverte nada, de diferencia si no haces ejercicio. O sea, el ejercicio es útil, pero si tú quieres basarte a hacer ejercicio para bajar de peso, ahí es el error, ese es el problema. Nuevamente, el ejercicio es útil, pero no para bajar de peso directamente. Y alguien me puede decir, no, pero yo he escuchado, a mí sí me sirvió. Ojo, has hecho ejercicios más dieta y también en el gimnasio clásicamente. Entonces, ¿cuál es la razón más importante de haber bajado de peso? Nadie te dice que no te sientas mucho mejor al hacer el ejercicio. El ejercicio es muy importante. Pero lo que quiero que se quiten de la cabeza es que a una persona le fuercen a hacer cada vez más actividad física solo por el hecho de pensar que así van a bajar de peso. O sea, hagan las cosas por lo correcto, no por lo que está mal. Entonces, el ejercicio sirve para vivir mucho más, pero no para bajar de peso. Entonces, otro error, la obesidad es un problema de falta de voluntad y nada más. Y nuevamente lo clásico, come menos, muévete más. ¿Eso es útil? ¿Qué vimos nosotros? Que no lo es. Ahora, ¿por qué no es útil? ¿Qué pasa realmente con este tema del termostato, como les comenté, y todo aquello? Que, como pueden ver, cuando uno ingiere grandes cantidades de comida, uno ingiere sus alimentos, se activa la insulina. Y la insulina se va a encargar de todo el proceso bioquímico que ustedes ya conocen, ¿no? Que es la glucólisis, el almacenamiento de glucógeno, y lo que sobre como grasa, perfecto. Eso está correcto. Cuando uno tiene un estado de ayuno, y ojo, cuando me refiero a ayuno, no me refiero a hacer penitencia de 24 horas, un día, 2 días sin comer, me refiero al clásico ayuno de, entre comillas, entre desayuno y almuerzo ya es ayuno, entre almuerzo y cena ya es ayuno, y entre cena y desayuno, eso es ayuno. ¿Y qué pasa aquí? ¿Hay insulina? No hay insulina. ¿Y qué pasa con la insulina? La insulina en niveles elevados, primero la insulina en niveles elevados produce grandes problemas en el cuerpo. Y uno de los problemas con la insulina en niveles elevados es que te mueve el termostato del cuerpo. Eso quiere decir que si una persona comienza comiendo mal y elevando sus niveles de insulina, lo que va a provocar es que ese termostato se vaya moviendo y vaya subiendo. ¿Ya se va dando cuenta por dónde quiero llegar? ¿Dónde ese termostato finalmente se crea? Se crea a medida que uno va ingiriendo. ¿Sabe? ¿Cuál es el culpable finalmente si uno quiere poner indirectas? El culpable es que una persona eleve mucho sus niveles de insulina. Ojo, mucho sus niveles de insulina las eleve. Y al elevar mucho los niveles de insulina, el termostato va a empezar a crecer. Y uno puede llegar a tener un basal de 90 kilos y de ahí se lo difícil de querer bajar de peso. ¿Cuál es el secreto? El secreto es mantener los niveles de insulina basales, o sea, normales. No tener niveles de insulina altos. Claro error de una persona que me come todo el día. ¿Qué es lo que te decían clásicamente? No, cómeme por ratos durante todo el día. Porque si me comes por ratos durante todo el día, entonces de esa manera tú me vas a bajar, vas a tener menos hambre, qué sé yo. ¿Alguien te ha dicho lo que tienes que comer o solamente te han dicho que tienes que comer de poco a poco a poco? Si alguien no te especifica qué tienes que comer, si no solo te dice come,
lo que vas a hacer es hacer picos y picos y picos de insulina. Y eso es perjudicial para el cuerpo. ¿Y cuál es la clave acá? Mantener siempre tu hora de ayuno. Y vuelvo a repetir, no me refiero a no comer. Por ejemplo, imagínense que ustedes cenan a las 7 de la noche y desayunan a las 7 de la mañana. Esa diferencia de 12 horas es muy buena para el cuerpo. Es muy buena para el cuerpo. Y eso ya es una ventaja grande. Ya se dan cuenta por dónde quiero ir con el ayuno. Ahora, hay ayunos más radicales, sí, incluso que no hasta el almuerzo. Ayunos de 14, 15 horas. Pero es efectivo. ¿Y cuál es la clave del ayuno? Menos niveles de insulina. Error 4. Las grasas son las culpables. ¿Qué se vio en este gráfico? En este estudio también. Una total excepción después del estudio de los 7 países de Keynes, que culpaba a las grasas saturadas. Que a medida que una persona consumía más grasa saturada natural, la tasa de mortalidad por stroke, infarto de miocardio, por todo tipo de enfermedad cardiovascular era menos. Por lo tanto, ya habían estudios que señalaban que un consumo de grasas no era la razón por la cual una persona llegaba a ser obesa. ¿Y qué se vio también? Que las grasas hay de todo tipo, saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. ¿Y qué fue el error? Primer error, culpar a todas. Ya. Y segundo error, cuando quería ser selecto, culpar a las saturadas, cuando eso era un fatal error. Las saturadas no eran el culpable de nada. Entonces, ¿dónde está el problema con las grasas? Entonces, ¿las grasas son saludables? Sí lo son. Pero ¿cuál era el problema radical que uno puede tener con respecto a las grasas? Bueno, aquí en esta gráfica, uno puede ver, por ejemplo, la primera clásica diferencia de los famosos omegas. El omega 3 versus el omega 6, ¿no? Uno sabe que el omega 3 en grandes cantidades es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. Y este gráfico que les quiero mostrar solamente nos sirve para ver que todo tiene que andar en equilibrio. Un consumo de omega 3 adecuado frente a omega 6, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el problema? Tenía que haber un culpable respecto a las grasas. ¿Sí? Las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas de los productos industrializados. Las grasas de estos productos, acuérdense que la grasa de por sí se pone rancia. Y para que no se ponga rancia, una grasa dure bastante, pasa por un proceso. Y en este proceso la grasa se transforma en trans. Entonces, como se vio, el culpable del problema con las grasas era la trans. No era la saturada, no era la poliinsaturada, no era la monoinsaturada. Es más, hasta los que ya no querían atacar como hacer la grasa, decían, bueno, entonces al menos saturadas no. Mentira. Las saturadas también. Pero ¿cuál es la clave que les he dicho? Todo en constante orden. No abuses de ninguna. Porque si también alguien dice, no, entonces ahora a partir de ahora pura dieta en base a grasas saturadas. Tampoco. Nada en exceso es bueno. Todo tiene que ser equilibrado. Y eso vamos a ver ahora al final. Se compararon dietas. Hubo corrientes y hasta ahora existen corrientes. Corrientes en contra de los dietas bajas en carbohidratos, dietas altas en grasa, dietas altas en carbohidratos, altas en grasa, etc. ¿Qué se encontró? Cuando uno quiere ser radical y uno ve esta imagen, uno dice, ok, ¿cómo es el porcentaje de consumo de dieta? A medida que fue avanzando el tiempo, la gente choteó las grasas y aumentó su ingesta de carbohidratos y había más obesidad. Es lo primero que esta imagen nos muestra. A medida nuevamente que en el tiempo, debido a las políticas de salud que se formaron, la gente consumió menos grasas y más carbohidratos, y la gente es más obesa. Está bien. Entonces, el culpable son los carbohidratos. Entonces, las grasas ya son inocentes. Solo las trans son las culpables. No todos los carbohidratos son iguales. Y ese era un problema también. O sea, ¿se dan cuenta cómo existe el radicalismo cuando uno inventa dietas? Porque la dieta Atkins, por ejemplo, es rica en grasas. Ignora completamente los carbohidratos, las ignora por completo. ¿Por qué? No, los carbohidratos son malos. La gráfica nos dijo, la gente comenzó a disminuir menos su grasa, comenzó a comer más carbohidratos y por eso la gente ahora es más obesa. ¿Qué pasó? ¿Cierto o no? ¿Qué pasa con Asia? ¿Qué pasa con Japón? A quien le gustan los animes. ¿Qué es lo que le gusta comer ahí bastante? Y uno ve bastante ahí. Arroz. El consumo de arroz blanco, que es un carbohidrato. Incluso muchos pueden decir, no me comas arroz, el arroz es malo, el arroz engorda. ¿O no? ¿Qué se vio?
que la tasa de obesidad en Asia, China, Japón, que consumen altas cantidades de arroz, es baja. Su tasa de obesidad es baja a pesar que comen grandes cantidades de arroz. Entonces la gente decía, entonces, ¿qué rollo está pasando aquí? Mientras que en Estados Unidos comenzaron a bajar el consumo de arroz y todo lo demás, siguen en obesidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el culpable? Yo no entiendo nada. Entonces, eso llegaba incluso a muchos a hacer dudar. ¿Dónde está el culpable? O sea, queriendo buscar un culpable, un solo culpable. ¿Qué más se vio? También se encontró que donde hay más pobreza, hay más obesidad. ¿Eso es una enfermedad de pobres entonces? Una de las teorías que salió fue de que el rico puede ir al gimnasio y el pobre no, y por eso el rico es delgado. Ya descartamos que el ejercicio sirva para bajar de peso. ¿Y qué pasó? Que las actividades físicas que pueden realizar las personas no necesariamente son en un gimnasio, las pueden realizar también al aire libre. Así que esa teoría fue descartada. Otro problema, los subsidios. Entonces empezaron a salir estudios. ¿Dónde invierte el gobierno? ¿Dónde invierte el gobierno más respecto a la comida? ¿Dónde invierte más? Si pueden ver aquí en la gráfica, invierte más en lo que son los granos refinados, en lo que son las pastas, lo que es el arroz. Todo eso es donde el gobierno invierte más. Entonces, eso es un problema, porque quiere decir de que todos nuestros impuestos van a esta producción, mientras que la producción con respecto, por ejemplo, a productos industrializados es mucho mayor. Entonces, quiere decir para empezar que el gobierno utiliza los impuestos para poder producir granos refinados en la parte occidental, mientras que en la parte oriental no es así. En la parte oriental la economía es dirigida respecto a producción también de granos refinados, pero también más de frutas y verduras. ¿Okay? Eso también, por si acaso, con el tema del gobierno. ¿El gobierno nos quiere matar? No, bueno, quizá de risa a veces, pero el gobierno es ignorante, invierte mal nuestro dinero. Entonces, teníamos ¿qué pasaba con los carbohidratos? Con los carbohidratos el problema era la fructosa. ¿Qué pasó? Se encontró que, tenía que haber aquí algo que los orientales hagan, que hagan ellos, que no hacen los occidentales para que haya esta marcada diferencia. Ok, y la hubo. ¿Cuál fue? Que Occidente, Norteamérica, consumía mayores cantidades de azúcar. Y el azúcar que contiene glucosa y principalmente fructosa. Entonces, debido a la fructosa y a la glucosa, los dos unidos, azúcar, se vio que el consumo de azúcar era muy grande en América. Entonces ya se encontraba, y miren cómo es el consumo de todas las comidas que son aditivas, ¿no? Mientras que el consumo de frutas era menor. Y nos damos cuenta que a medida que el consumo en Norteamérica era en base a fructosa, y me refiero a todos los productos industrializados en base a fructosa que contengan fructosa, jarabe de maíz, dextrina, desmaltosa, todo lo que viene en la etiqueta, todo eso, estos grandes consumos es en Norteamérica. Y justamente iba con la prevalencia de obesidad. Ojo con eso. Entonces ya encontramos que había dentro de los carbohidratos, el carbohidrato no era la pasta, no era el arroz, sino era la cantidad de azúcar, que están en los productos industrializados. Y se vio que a medida que una persona me consume mayor cantidad, o sea, una persona que me consume, ¿qué pasa con la fructosa? Una persona que me consume mayor cantidad de fructosa me crea hígado graso. Y si tienes hígado graso, la resistencia a la insulina, la sensibilidad a la insulina va a ser menor. Al tener resistencia a la insulina, va a haber el cuerpo va a tener que luchar, y eso ya deben conocer por fisiopatología, va a segregar más insulina. ¿Y qué les dije que es el que mueve el termostato del cuerpo? El que sube de peso, la insulina. Entonces ahí se van dirigiendo un camino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Entonces dijeron, bueno, entonces como el culpable viene a ser el azúcar, ojo que no pensaron muy bien en esta parte porque tienen que darse cuenta que era el producto industrializado, no toda el azúcar, sino el producto industrializado. Bueno, vamos a utilizar el índice glicémico. Entonces, como pueden ver, ¿qué es el índice glicémico? Cuánta glucosa me eleva a la sangre, cuánta glucosa me eleva en la sangre, ¿no? Y obviamente al tener más niveles de glucosa voy a tener más niveles de insulina. ¿Qué pasó acá? Bueno, pueden ver cuáles son los índices glicémicos más útiles, pero
Y obviamente, ¿no? Dijeron, vaya, más carga glicémica, más alto índice glicémico es malo, es malo. Ya, ok. Entonces, uno más anterior, ¿qué pasó acá? Todo estaba bien si no será por un pequeño problema. El problema radicó en que el profesional de la salud solamente se mitigó a prohibirle al paciente todo lo que sea de alto índice glicémico y se acabó, alto. Por ejemplo, viene un obeso y dice, bueno doctor, ¿sabe qué? Yo me como mi tajada de sandía, o una vez cada 2 días, me gusta la sandía. Entonces, ¿qué hacía el médico? Vamos a ver la tablita, por aquí está, a ver, watermelon, ya. Pero ojo, esto de acá es alto, y vamos, o sea, aunque usted no lo crean, esto de acá sigue diciendo, no, es alto, no, prohibida la sandía. No, la sandía no la puedes comer, prohibida. Pero doctor, me gusta, he dicho que la fruta es buena. No, ni manzana, ni sandía, ni nada de eso. Se está prohibido, porque eso le eleva el índice glicémico, le eleva la insulina y lo hace engordar. Ah, bueno, entonces, ¿qué puedo? Entonces ya, prohibida la fruta. No estoy hablando del diabético, estoy hablando del obeso, nada más, que no es diabético todavía. ¿Cuál es el problema con eso? Que para que una sandía llegue a tener una alta carga glicémica, eso es en base a 1 kilo. Y una persona no se va a comer 1 kilo de sandía en una sola, pues estamos en una tajada. Por lo tanto, el índice glicémico tiene que saber manejarse bien. Y no hace quitarle una fruta a un paciente, me como mi manzanita, no, prohibido. Prohibido porque tiene un alto índice glicémico. No, pues, es una fruta, tiene cáscara, tiene más de 100 propiedades, entre ellas un alto índice glicémico. Entonces, tienes que saber que el índice glicémico fue creado con el tema de los productos industrializados, como pueden ver, no para los productos naturales. Pero el médico, discúlpeme que sí es médico, pero es el que menos sabe de nutrición, lo usa para productos naturales. Y eso es algo que quiero que también se lleven. Ya, el diabético es otra cosa. Eso no me voy a meter ahorita. Será para otra charla. Pero con la persona que no es diabética, no le puedes prohibir por prohibir así nomás, no, ya, nada de estas frutas. No, tienes que saber racionar racionar ahí, tienes que saber cómo darle. Si te quieres meter a eso, tienes que saber cómo darle. Entonces, ¿y qué más se supo? Ya para ir acabando. Las fibras. Las fibras funcionan como un antinutriente y está comprobadísimo, muchachos, que el consumo de fibras, que está presente en la fruta, en la cáscara, no pelen la manzana, por favor, cómenla con cáscara, disminuye la absorción de glucosa y de grasa. Y gracias a esto, disminuye la mortalidad cardiovascular. Eso es comprobadísimo. ¿Cuál es el problema? Que nuestro consumo de fibra es pobre. Antes consumíamos en los 90, ¿qué 90? 1900 consumíamos hasta 50 gramos de fibra. Ahora las guías dicen que debe ser de 14 gramos. Ni siquiera llegamos a 5. Con eso les digo todo. Y el error último, la dieta perfecta. Entonces, si se dan cuenta, todos los estudios que se han querido destruir entre ellos, por si acaso, querían defender su posición. La keto, alta en grasas. Ahora la nueva, la paleo. Vamos a comer como nuestros ancestros. Dicen, no sé cómo reyes han descubierto cómo comía el cavernícola, pero dicen que hay que comer como ellos. Que vivía más, no sé cómo lo saben, pero ellos dicen eso. Los veganos, los vegetarianos, todos ellos dicen, no, mi dieta es la mejor. Y esa hay que comer. Entonces, y lo mismo con las proteínas, por ejemplo, los que defienden las proteínas. No, que la proteína animal es mala, que causa cáncer, mentira. Y hay estudios que señalan que no causa cáncer. Ah, entonces eso quiere decir que puedo comer toda la carne que quiera. No, aquí viene el detalle. Nada de estas dietas funcionan porque todo esto tiene en exceso algo. Y se dan cuenta que todo en exceso es malo, tiene que ser equilibrado. Entonces, otro problema. A ver, eso sí, quien les gusta desayunar. A mí me han dicho muchas veces, o yo he preguntado muchas veces, ¿a ti tú desayunas? Sí. ¿Por qué desayunas? Ah, porque tengo que desayunar. Si tú te levantas 6 de la mañana y no tienes hambre, no desayunes. Porque está demostrado ya, y la evidencia lo respalda, que el desayunar solo es útil siempre y cuando tú tengas hambre. Si no tienes hambre, no desayunes. Y se acabó. Espera hasta el momento que tengas hambre y come algo moderado. Pero la gente es terca y desayuna por desayunar. Incluso, lo peor, ¿qué desayunamos? Galletas, chocolate, cacao, café. Bueno, el café no es malo, pero cereales de desayuno, los cornflakes, todas esas marcas industrializadas, todo eso comemos y desayunamos. Entonces, primer punto, ¿el desayuno es importante? No. Discúlpeme, pero no lo es.
Ah, pero tengo hambre, desayuno. ¿Puedo desayunar algo natural? Por supuesto. Y si no tengo hambre, no desayunes. No, pero me han dicho que si no desayuno, no voy a tener una atención, memoria, lengua. Mentira. Ya se vio que no hay diferencias. Si tienes hambre, desayuna. El hambre es una necesidad, no la conviertan en una condición. No la conviertan en algo que ustedes tienen que comer, tengo que comer, porque me he dicho que tengo que comer. No. Coman porque tengan hambre. No se obliguen a comer. Entonces, ¿qué causa la obesidad? Ya vamos acabando. Todo lo que ven acá. Y eso que no he hablado de otros temas de estilos de vida como sueño, estrés, por cuestiones de tiempo, pero se dan cuenta que acá existe un tema de equilibrio. O sea, es un tema, nuevamente, chicos, de equilibrio. Si somos radicales en lo que sea, nos va a ir mal. 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 ¿Ya? Esto solamente para explicar cómo, por ejemplo, los carbohidratos refinados, los industrializados, la fructosa me puede crear finalmente obesidad sin insulina. Entonces, ¿cuál es la clave? Todo lo que ven acá. Reduce el consumo de productos de azúcares agregados. Reduce el consumo de no refinados. Consume moderadas proteínas animales y vegetales. Incrementa el consumo de grasas naturales. Incrementa el consumo de verduras. Listo, se acabó la charla. No. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí dice reducir. No dice quitar. Alguien me puede decir, no, pero a mí me han dicho que, por ejemplo, no me puedo comer mi tajada de panetón, porque la tajada de panetón equivale a cuánto, no sé, que equivale a 16 pares, disculpen, no me acuerdo. A ver, si alguien es consciente y dice, me voy a comer mi pedacito de panetón porque quiero celebrar algo, la celebración viene algo ya de antaño, viene algo desde la época antigua. Pero ¿qué hacía la gente después de celebrar, por ejemplo? A ver, me voy a comer en la mañana, quiero comerme mi panetón y mi chocolate. Uy, no, grasa saturada, o sea, grasas trans, azúcar, todo eso malo, te vas a subir de peso. Pero luego con el almuerzo, me voy a comer una buena ensalada y se acabó. Ah, ya, estás moderando. Por eso dice reducir. Si yo soy radical contigo y a ustedes les mando a comer, no, quítame todo. No lo van a hacer porque son seres humanos y siempre el festejo ha sido en base a comida. Y ustedes como seres humanos siempre han querido comer y de esa manera celebrar. Lo importante es luego qué hacen, saber lo que consumen en la semana. Si todos los días me van a consumir puro trans, puro azúcar, galletas, todo, de nada, no es malo. Pues. Pero si ustedes dicen, no, ¿saben qué? Mi día libre va a ser el sábado, un poquito a la hora en la noche, pero ya el domingo, como el domingo ayunaré, puede ser, es una estrategia, ayunaré hasta el almuerzo, haré un poco de ejercicio, que es importante, y me consumo algo natural en el almuerzo, y algo natural en la cena. Bacán, excelente. Todo es reducir, no quitar, porque si les quito, créanme, y eso ha pasado. Le quito a un paciente, no me coma nada, de nada, está prohibido, eso es malo, no. El paciente lo va a hacer por 1, 2, 3 días. Bueno, si quieren ser optimistas por 3 semanas, 4 semanas. Hay gente que lo puede haber logrado, incluso ya quitarlo de por vida todo eso, pero nuevamente la comida siempre es una celebración. Y algo que tienen que entender es que todo tiene que ser equilibrado. Y eso es lo que quiero señalarles, equilibrado. Nada de mucha grasa, poca grasa, mucho carbohidrato, poco carbohidrato, etc. Todo tiene que ser equilibrado. Bueno, me gustaría comentarles muchos temas más respecto a eso, el tiempo ha sido corto, pero quiero que se lleven esta lección el día de hoy, para que vean lo importante y cómo lamentablemente estas políticas no hay. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, pero no la usan. Entonces, una pirámide acá, una pirámide, aunque no soy familiar de pirámides, lo que deberían comer más y lo que deberían comer menos, pero nuevamente todo moderado y moderado. Bueno, eso es todo, y muchas gracias por seguirme aquí. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Víctor Vera. Ha sido un gusto poder escuchar su ponencia el día de hoy. Me gustaría poder, por favor, leerle algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros compañeros, si es que se está de acuerdo. Por supuesto. A ver. Bien, entonces empecemos. La primera pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué tipo de disciplinas podemos optar para obtener una adecuada nutrición? Ya. Respecto a disciplinas, simplemente uno ser equilibrado, nada más vuelvo a repetir. Hacer todo tipo de actividad, comer todo con moderación, pero además más que fuerza de voluntad es conocerse. Por ejemplo, a ver,
a ver, si hay tiempo. He visto gente también radical con estos temas y que ha dicho, el tema del ayuno es muy importante, así que voy a ayunar un día completo. O sea, hay ayunos de un día, incluso interdiario, para algunas personas obesas que comienzan siendo obesas y después logran bajar de peso, pero cada persona es diferente. Hay gente, por ejemplo, que se estresa bastante, sobre todo cuando van a dar exámenes en la facultad, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, alumnos, ¿qué cosas se ha visto que se hace? Por ejemplo, les dicen disciplina. No comas grandes cantidades de carbohidratos. A veces comen por ansiedad o no, comen galletas dulces por ansiedad, ya que van a dar un examen, por mucho estrés. Practiquen algo que los relaje. Por ejemplo, el yoga en las mañanas es algo muy bueno. O sea, alguien se levanta temprano y lo primero que debería hacerse, aparte de estirarse como un gato, en serio, es, por ejemplo, practicar yoga. Porque si el yoga ahora, si a ti no te relaja el yoga, practica otra cosa. Cada persona es diferente. Pero es un tema, sobre todo para relajarse, quitar la ansiedad, quitar ese estrés y la disciplina nuevamente de comer todo equilibrado. Bien, gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿usted recomendaría el uso de ciertos fármacos para bajar de peso? Buena pregunta. No. No me voy a meter mucho con el tema de la farmacología, pero vamos a hablar, por ejemplo, del Orlistat, ¿no? Famoso fármaco del 2014, le hicieron un desfile cuando apareció. Pero ¿cuál es el chiste de este fármaco? La grasa. La grasa. Y tenía muchos efectos adversos y poca reducción de peso. Estos fármacos fueron dirigidos para otro tipo de pacientes, no para bajar de peso. Y nuevamente, les he dicho, el tema de la subida de peso radica en las grasas, en las trans, mejor no las comas, porque si vas a estar consumiendo grasas naturales, si vas a usar Orlistat, te estás quitando omega 3, omega 6, omega 3 sobre todo, que es muy bueno, saturados, que también son buenos. Entonces, no, fármacos no. Tiene que ser muy individualizado, pero fármacos en general no. Bien, gracias, doctor. Aquí otra pregunta que me dice, ¿cómo puede bajar de peso una persona que tiene resistencia a la insulina, ya que sabemos que su metabolismo es mucho más lento? Perfecto. Ese tema del metabolismo lento, quítense de la cabeza. ¿Por qué? Porque ya les dije que existe el metabolismo rápido y lento, no es que exista, es por tu tasa metabólica avanzada respondiendo a tu termostato. Sí, mucho floro, pero sí, es eso. Entonces, ese es el primer punto. No es que yo estoy flaquito porque mi metabolismo es rápido, no estoy corto porque mi metabolismo es lento. Ahora, ¿cómo bajar resistencia a la insulina? ¿Qué les dije respecto a esa gráfica de los picos? Un método que se está mostrando ser efectivo para bajar resistencia a la insulina, primeramente, aparte de bajar los azúcares, las grasas trans, hacer un poco de actividad física para la resistencia a la insulina nuevamente, no para bajar de peso, el ayuno. El ayuno se está demostrando que es muy efectivo. ¿Por qué? Porque en el ayuno no hay pico de insulina, no estás comiendo nada. Ahí no hay insulina. Ahí hay glucagón, hay adrenalina, pero no hay insulina. Entonces, ahora, nuevamente, eso ya es un poco más individualizado porque el ayuno tiene que ser un ayuno excelente, de 12 horas. Con tal que me comas 7 de la noche ya me cenes, y luego me desayunes 8, 9 de la mañana, ¿cuántas horas de ayuno estás haciendo? Sin sacrificio. Estás haciendo, a ver cuánto, casi 13 horas. Es excelente. Pero si no vas a estar comiendo a las 10 de la noche, otro piquedito a las 1 de la mañana, vas a comer algo a las 5 de la mañana, luego a las 8 de la mañana, ¿les parece familiar lo que estoy diciendo? Luego, ya, mi bocadito del día, ¿no? A las 11 de la mañana, después del almuerzo, ¿a qué momento la insulina descansa? ¿Ya ven por dónde voy? Ok. Bien, doctor. Y ya para finalizar, ¿el levantar pesas reduce la grasa corporal o es mentira? No, el levantar pesas solamente lo que me permite es aumentar la masa muscular. Ahora, si uno quiere levantar pesas para quemar grasa, esa famosa frase quemar grasa, no. O sea, es cierto que puedes de por sí utilizar tus reservas de grasa musculares, pero no es que por levantar, por ejemplo, imagínate que tienes tienes un abdomen voluminoso, estás gordito, y vas a hacer pesas para disminuir ese volumen abdominal, mentira, no funciona. No funciona. Es para otra cosa. Es útil, pero no para eso. Bien, doctor. Eso sería todo con respecto a las preguntas. Agradecemos a los compañeros que han estado activos enviando las preguntas de acuerdo al tema. Nuevamente agradecemos su ponencia del día de hoy, doctor. Y A ustedes muchas gracias. Gracias, doctor. Recordar a los chicos que se va a enviar el link de la asistencia por el chat, así que por favor, tu lista.
Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego, chicos.